¿Qué pasó, mi Lalo? Ahora sí hablaste como José José, ¿no? Vamos a los deportes. Te echas ahorita una canción del príncipe de la canción. Vamos a lo mejor de los deportes en este día. Comenzamos hablando del Gran Premio de México, porque será, como cada año, más allá de la simple carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Habrá diferentes activaciones con diferentes temáticas alrededor de la gran carrera de la capital del país. El Gran Premio de México se ha convertido durante 3 años consecutivos en el mejor evento del año de la Fórmula 1 por la gran fiesta y las diferentes actividades que se realizan durante la carrera. Pues mira, el reto siempre ha sido el seguir innovando, el seguir reinventándonos, el seguir trayendo cosas nuevas a la mesa, ¿no? Yo creo que es muy fácil caer en la cotidianidad y seguir simplemente usando la receta de repetir las cosas por el simple hecho de que funcionaron. Es seguir buscando desde los detalles más chicos cómo podemos seguir haciendo que el evento no se sienta igual año con año, que sea una experiencia totalmente diferente, porque creo que es lo que va a seguir haciendo que la afición regrese al autódromo, pero también seguir creciendo la afición. Para este año se buscará colocarse por 4º año consecutivo como el mejor Gran Premio de Fórmula 1. Es por eso que se planea realizar diferentes actividades, como un homenaje al piloto español Fernando Alonso, donde los aficionados luzcan una máscara con el rostro del piloto durante la carrera, así como porten un bigote, el cual busca generar conciencia acerca de la importancia de la atención a la salud física y mental masculina. Ahora queremos vestir el Gran Premio de mostachos, ¿no? Obviamente el icónico logo de Movember, que es un mostacho, pues va muy bien con el mexicano, ¿no? Lo vemos en el icónico charro, lo vemos en los mariachis, ha sido un símbolo importante en México. Entonces invitamos a toda la afición a que traigan ahora sí que su mejor bigote, que simplemente pues va hacia un apoyo a una causa muy buena, una fundación muy importante a nivel global. El Gran Premio de México se realizará el 26, 27 y 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se cuenta ya con un 90% de los boletos vendidos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justo como antesala al Gran Premio de México estará la Fórmula 4 ahí mismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El día de ayer fue anunciada todo el calendario de lo que resta del año. Los motores de la Fórmula 4 ya están listos para rugir en la temporada 2018-2019, la cual dará inicio este 26, 27 y 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, carrera que será antesala del Gran Premio de México, siendo este el 4º año consecutivo que la categoría participa en este Gran Premio. Para los pilotos es un showcase impresionante, el aparador que significa el poder participar en conjunto con la Fórmula 1, pues es algo que pues no sucede en muchos lugares, ¿no? Y para ellos es un aliciente y siempre va a ser nuestra meta el poder seguir participando durante la Fórmula 1. Serán 18 monoplazas en la parrilla y se contará con 7 fechas arrancando en la Ciudad de México, para continuar en Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Aguascalientes, Pachuca y finalizar nuevamente en la Ciudad de México. La Fórmula 4 es semillero de pilotos, logrando ya colocar a varios en categorías mayores. De la Fórmula 4 y de la participación que tuvieron en Fórmula 1 durante el fin de semana, han salido 2 pilotos, que uno es Enzo Fittipaldi, que lo agarró ya Ferrari, digamos, ya tiene un contrato con Ferrari con la escalera casi garantizada hasta Fórmula 1. Entonces, sin duda es una gran adición al fin de semana y obviamente una gran oportunidad para el talento mexicano de venir a demostrar pues, las habilidades que tienen al volante. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. En un par de semanas arrancan los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Ya todos los atletas mexicanos que van a participar en la competencia se encuentran en la última etapa de su preparación. Es el caso de las selecciones de hockey sobre pasto que están concentradas aquí en la Ciudad de México. Las selecciones de hockey sobre pasto femenil y varonil que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se encuentran concentradas en la Ciudad de México como parte de su preparación a la justa. Cabe recordar que ambos representativos nacionales ganaron su derecho de estar en los Olímpicos de la Juventud después de obtener plata en varonil
y bronce en femenil en el Campeonato Panamericano Juvenil, el cual se desarrolló en Guadalajara, Jalisco. Los seleccionados de hockey sobre pasto estarán durante esta semana en la capital del país, poniéndose a tono, no solo físicamente, sino también mentalmente, para representar a nuestro país en Buenos Aires. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se llevarán a cabo del 6 al 18 de octubre. Vianey Zárate, 21 Noticias. Arrancó la fase de grupos de la Champions League el día de ayer. Vamos a ver resultados, por supuesto, el de mayor interés para nosotros acá en el mercado mexicano. Pues el que tenía que ver con el Chucky Lozano y Eric Gutiérrez, que cayeron con el PSV en Barcelona 4-0. Gran actuación del argentino Leo Messi, que anotó 3 goles. Estamos viendo ahí el resto de los resultados de la jornada del día de ayer. Gran partido el de Liverpool frente al Paris Saint-Germain. 3-2 ganó la escuadra inglesa. Vamos a ver la jornada del día de hoy, que también arroja muy buenos partidos, sobre todo el de Real Madrid frente a la Roma a las 2 de la tarde. Y a la misma hora, también el primer partido será de Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, ahora frente a la Roma. Y también a la misma hora, la Juventus, su primer partido en Champions League con Cristiano como jugador, visitando al Valencia. Ahí está toda la jornada del día de hoy de la Champions League. Y de esto estuvieron hablando ya las redes sociales, justamente del arranque de la Champions League y por supuesto de la gran actuación del argentino Leo Messi con el Barcelona. Ya lo decíamos, 3 de los 4 goles con los que derrotaron al PSV fueron anotados por el astro argentino. Y bueno, el pasado mes de agosto surgió un video en redes sociales donde se veía al luchador mexicano Mr. Niebla en evidente estado de ebriedad. Esto aquí lo vemos, el video precisamente. Esto generó burlas y ataques hacia el luchador. Esto fue a finales del mes de agosto. Y el día de ayer Mr. Niebla, me parece en un acto valiente, dando el paso al frente, sube un video en sus redes sociales donde no solo ofrece una disculpa a sus aficionados, sino que reconoce su enfermedad. Dice que es alcohólico y que está peleando precisamente contra esta enfermedad. Así que el primer paso ya está dado al reconocer que es alcohólico. Vamos a escuchar a Mr. Niebla. Como ya lo han dicho muchos comentarios, no puedo tener tantas virtudes. Tuve un error que fue en la Arena México. Sí, no lo niego, subí en mal estado. Pero de antemano a toda la gente les he dicho que mi peor batalla sigue en pie. Mi peor batalla es con el alcohol, mi peor batalla es con esta adicción que tengo. Es durísimo esto, es muy muy duro, pero bueno, ya está dado el primer paso, que pero es reconocer la enfermedad. Mucha suerte y mucha fuerza, Mr. Niebla, en esta, como él dice, lucha que está sosteniendo contra el alcoholismo. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es Bennett es un ciclista italiano muy famoso. Justo en la vuelta a España, pasa por un pueblo español y qué mejores ánimos, me acordé mucho de ti en el maratón, se puede encontrar, pero es una ecuación perfecta, el animador y después la recompensa para el animador que le da el ciclista. Vamos a verlo. Ve, corre. Venga, corre. Miren el niño diciéndole, el niño, pero ¿cuántos tendrá? ¿10 años? Y super animando al ciclista. Ojo, que no es su familiar, el ciclista es italiano, este niño es de España, en el pueblo que está atravesando la vuelta y se situó ahí. Así nacen las pasiones por el deporte, ¿no? Así nacen las pasiones por el deporte. Y sobre todo por ese tipo de gestos, pues más, ¿no? Lo reconoce precisamente, se emocionó el ciclista y lo reconoce dándole su cantimplora le hizo dar al niño. esa fuerza extra. Sí, así es. Es la información deportiva. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti.